Habitualmente una formación dura 1 hora. Hemos puesto 1 hora y media en el caso tengáis muchas dudas o queráis mirar un caso en particular de lo he intentado hacer y me he encontrado con este problema. Y pues bueno. Empiezo un poco con la parte teórica. Durará nada, 10 minutos y después nos vamos a ir a la plataforma porque lo quiero hacer como lo más práctico posible. Comparto pantalla. Aquí tenéis unos cuantos datos generales de qué es Orbis. Orbis es una plataforma donde se encuentran 489 millones de empresas. Hay también bueno, desde bancos, empresas aseguradoras, todo tipo de empresas. Hay desde una pequeña empresa... Uy, hay más gente que llega. Os tengo que ir admitiendo. Entonces, es una plataforma, cada año aumenta toda la información y podemos tanto filtrar por decir yo quiero encontrar empresas en España que trabajen en tal área, o yo sé ya el nombre de la empresa que quiero investigar y entro y busco tal empresa para ver información financiera, información de quiénes son los directores, quiénes son los accionistas y bastante información que después vamos a ver. Un ratito, mi amorcito. Creo que esto hago un mute a la persona. Entonces, ¿de dónde son las empresas que hay en la plataforma? Tenemos 145 millones que son de Europa, 30 millones que vienen de África, Asia. Entonces, realmente podemos encontrar información de todo el mundo. Y hay gente que me pregunta, pero vosotros ¿de dónde sacáis, ¿no? La información? ¿Cómo podéis obtener toda esta información sobre las empresas? Entonces, esto funciona... Moody's tiene Information Providers, ups, más gente que llega. Tiene Information Providers en diferentes países. Entonces, por ejemplo, la información financiera, uno puede ir al registro. Entonces, de ahí se puede obtener información. Otra información, si una empresa tiene accionistas, va a querer compartir información, porque los accionistas deben saber si la empresa va bien o no. Entonces, de ahí se puede obtener otra información. Y es como vamos consiguiendo información de diferentes proveedores y entonces la implementamos en la plataforma. Y sobre todo lo que hacemos es hacer links, porque, por ejemplo, uno puede buscar un director y resulta que es un director en una empresa en España y también es director en una empresa en Francia. La información a nosotros nos ha llegado por 2 proveedores diferentes, pero vemos que es la misma persona. Entonces, hacemos recolección de información, verificación. Hay más gente. Recolección de información, verificación, hacer todos los enlaces y sobre todo estandarizar. Hay la parte de estandarizar, no es lo mismo la información que uno se le pide en países del estilo Japón que en Europa, donde la reglamentación es mucho más estricta y uno por ley está obligado a dar más información financiera sobre su empresa. Entonces, lo que podemos hacer en Orbis es estandarizar información para que se pueda comparar una empresa japonesa con una empresa de Estados Unidos y eso lo veremos después en la parte financiera. Entonces, directores, información financiera, depende de la configuración, hay clientes que pueden ver si las empresas están sancionadas o no y hay diferentes otras opciones de la plataforma. Más gente, espero que haya admitido todo el mundo que ha llegado. ¿Hay dudas hasta aquí o empiezo y ya me voy a la plataforma? Puedes empezar, yo creo. Sí, todo bien, todo bien. Entonces, cuando os loguéis a la plataforma, llegaréis pues, a la página de búsqueda. Si nunca habéis logueado, os recomiendo ir aquí al interrogante, porque hay vídeos de 2 minutos
que realmente si uno nunca utiliza la plataforma puede aprender cómo buscar una empresa, cómo poner alertas. Por ejemplo, a mí me puede interesar que recibir un email si hay un nuevo director en una empresa o recibir un email si una empresa empieza a ganar más de 1 millón. Todo esto son lo que se llaman alertas y bueno, lo veremos hoy, pero que sepáis que estos vídeos, para daros como una idea general, duran 2 minutos cada y yo creo que no están mal para empezar. Después encontramos la guía del administrador. Esto, si un día tenéis dudas de no sé cómo encontrar información o no sé cómo leer el informe de una empresa o no sé cómo comparar 2 empresas, vais aquí y realmente hay artículos para dar y vender sobre diferentes opciones que hay en la plataforma. Bueno, y ahora sí, empezamos. ¿Ha admitido más gente? Perfecto. Primero, uno llega y debe decir, ¿quiero buscar empresas o quiero buscar personas? Hay veces que hay gente que dice, no, yo quiero un accionista y ver este accionista en qué empresa en qué empresas pues, ha invertido. Pues habrías de elegir contacts. Si no, por default está en buscar empresas. Iremos a las empresas. Uno puede saber el nombre de la empresa a la que quiere buscar, o yo en general estoy buscando, por ejemplo, empresas en España que trabajen en la industria inmovilística. Pues creo aquí unos filtros y me saldrá pues todo el listado de empresas que cumplen esos requisitos. Eso lo haremos ahora. Solo mostraros un poco las opciones a la izquierda. Primero buscamos, después nos movemos a los resultados, por ejemplo, todas las empresas españolas que trabajan en la industria automovilística. Después ya uno cuando dice, no, yo quiero clicar en esta y ver más información sobre esta. Uno va al informe, que es el report. Tools son las herramientas que nos permiten comparar como 2 empresas o nos permiten comparar la industria en general, qué industria va mejor, qué industria va peor. Entonces, esto ya es para tener una visión general del mercado. Alertas. Pueden ser alertas de una empresa, del estilo yo quiero que se me informe cuando haya un nuevo accionista, o puede ser alertas generales de infórmame el día que haya una nueva empresa en España que trabaje en inteligencia artificial, por ejemplo. Uno puede crear alertas así. Exportar, creo que se entiende por sí solo. Todo lo que se ve en la plataforma se puede exportar. Y aquí quedan más gente. Todo se puede exportar y después hay la configuración. Por ejemplo, os podría interesar que todo se muestre en euros en lugar de en dólares. Os podría interesar cambiar el idioma si queréis cambiarlo a español. Y bueno, hay diferentes opciones que uno puede configurar más adelante. Entonces, para empezar, quería mostraros cómo buscar una empresa. Lo más básico, es decir, yo tengo el nombre de la empresa que ya quiero buscar. Uno, claro, puede venir aquí y buscar Coca-Cola, por ejemplo. El único problema es que hay muchas empresas con nombres similares. Entonces, se acostumbra a recomendar usar los filtros para esto. Uno puede saber el nombre de la empresa y puede saber pues, dónde está localizada. Si no, uno tal vez quiera hacer un estudio de mercado, que es el ejemplo que yo quería hacer aquí, de decir, vamos a buscar, por ejemplo, empresas en España y después vamos a especificar la industria. Por ejemplo, he clicado en Location, ahora pongo Spain. Primer filtro. Entonces, el primer filtro siempre está ahí, lo podemos borrar. Habitualmente nos interesa buscar empresas que sean activas.
Segundo filtro, que estén en España. Otro filtro que puedo querer utilizar, la industria. Entonces, clico Industry Classification y aquí tenemos el NACE. El NACE es como en Europa se clasifican las industrias. Entonces, van por código. Si uno le interesa como en Estados Unidos clasificar las empresas, puede clicar la versión de Estados Unidos. Pero habitualmente nos basamos en esta y después la gente acostumbra ya a saber el código de la industria que le interesa. Por ejemplo, yo soy por manufactura de coches, pues empresas que estén dedicadas a vehículos, ¿no? A la construcción de vehículos. Segundo filtro y acepto. Entonces llegamos que estoy a 294 resultados. Antes de ir a ver los resultados, os quiero enseñar una cosita muy rápida, porque hay gente que me dice, mira, si yo hoy uso estos filtros, me saldrán una cantidad de resultados, pero si mañana busco, como la base de datos se está actualizando cada día, mañana puede que haya más resultados o que haya menos. Entonces, hay dos maneras. Una, yo grabo los filtros y entonces significa que la próxima que yo venga no tengo que ponerme aquí a seleccionar que si empresas en España, porque, bueno, al final uno puede crear una búsqueda y usar demasiados filtros. Y podemos grabar los filtros y así no los tengo que cargar otra vez. O podemos grabar los resultados. Entonces, la diferencia es que si yo grabo los resultados no van a cambiar, los resultados de hoy. Si en un año yo busco otra vez esto, los resultados a lo mejor son más o son menos. Entonces, es un poco la diferencia entre quiero grabar los filtros o quiero guardar los resultados. Para grabar los filtros, como estamos en la parte de búsqueda, es tan fácil como clicar Save. Y yo, por ejemplo, esto le tengo que poner un nombre, companies, es Spain, yo qué sé. Car Industry. Uno lo puede llamar como quiera, le clico Save. Y después uno viene aquí a Load, en lugar de hacer step by step, lo que hemos hecho aquí, crear los filtros, tal. Vengo aquí, clico encima y lo que hace es me va a cargar los filtros. Solo lo digo si a alguien les es útil, porque evita un poco de tiempo si cada día tenéis que ir cargando los filtros otra vez. Ahora sí, vamos a ver los resultados. ¿Tenéis dudas hasta ahora o todo bien? Sí, todo súper. Vale, genial. Pues he clicado View Results y me he movido de la lupita de buscar a la zona de resultados. Entonces, aquí en la tabla uno puede estar interesado en más información o en menos información. Por ejemplo, es obvio que si hemos filtrado por España, la columna del country a lo mejor no nos interesa, pero tal vez yo quiera también en la visión general esta, quiera ver, pues yo qué sé, la ciudad donde está basada cada empresa. Entonces, tan fácil como decir Add and Remove Columns. Aquí voy a sacar, por ejemplo, las flags que no me decían nada y voy a querer añadir la ciudad donde están basadas las ciudades. Entonces pongo City. Sí, alfabeto latino, por favor. Lo añadí 2 veces. Bueno. Entonces, esto lo que nos interesa aquí es ver la información como general de la búsqueda que hemos hecho para después yo decir, ¿voy a entrar en esta o no voy a entrar?
Por ejemplo, uno puede basarse en mirar, añadir aquí información financiera, o podemos añadir columnas con los directores, o podemos añadir... Entonces, es solo darte una visión de a esta me interesa y esta no voy a clicar encima. Antes que nada, vamos a grabar los resultados, porque como hemos visto, son casi 300 empresas. Si por mi análisis tengo que leerme cada una, uno no acaba en un día. Y que en cambio, claro, uno quiere grabar, porque si venimos en una semana, a lo mejor hay menos empresas, o hay más empresas. Uno quiere tener la copia de hoy. Entonces, clico Save, pongo... Aquí voy a poner que son de marzo y grabar. Y ahora os enseñaré dónde podemos venir a sacar esta tabla otra vez. Otra cosa útil que a lo mejor os interesa para después hacer cálculos, tal, es bajar la información en Excel, tal cual. Os bajáis la tabla y después, sobre todo, si hay muchos valores, tengo gente que después estos valores los va a sumar y va a jugar en Excel. Estáis libres de añadir las columnas que os interesen, de la información financiera que os interese, para después hacer vuestros cálculos en Excel si os interesa, si es útil para vuestro análisis. Entonces, hemos grabado la tabla. Si yo, por lo que quisiera, quiero buscarla, voy a Search y vengo aquí. Ahora ya no es Load a Search, que esto solo me va a poner los filtros. Sería aquí. Load a Company Set. Y en el Company Set, esto me va a clico encima y siempre es un resultado estático. Porque cuando uno coge una muestra a estudiar, acostumbra a querer coger una muestra de un día en particular, no quiere cargar siempre los mismos filtros. Pues bueno, ahora digamos, a mí me interesa en particular ver SEAT, voy a poner SEAT. Clico encima y me he movido al informe, el informe de esta empresa en particular. Esto lo llamamos el libro de la empresa porque en un libro hay como capítulos, ¿no? Pues hay el capítulo de la información financiera. Hay el capítulo, por ejemplo, de la información de los ratings, qué notas le han puesto a esta empresa, ¿no? Directores, ¿quiénes son los accionistas? También podemos ver noticias, si esta empresa ha comprado otras empresas, si no, lo que se llama Mergers and Acquisitions. Entonces vamos a pasar ahora al próximo rato, como mirando los diferentes capítulos para que podáis obtener la información que os sea necesaria para vuestros estudios. Contacto, yo creo que es información general. De aquí uno solo se asegura que es la buena empresa la que estoy mirando, no una con nombre similar. ¿En qué categoría, como hemos visto antes, en qué categoría cae esta empresa? Las empresas se clasifican por las industrias, tienen códigos, verifico dónde está, pequeño resumen abajo, y si a uno le interesa, información general. Identifiers. Esto hay gente que le gusta particularmente porque de la misma manera que nosotros tenemos un ID y el DNI es nuestro número y no lo compartimos con nadie, las empresas también tienen su número y no lo comparten con nadie. Entonces, es lo que se llama el European VAT Number y también cada país tiene su propio código. Y es una manera tengo empresas que dicen, no, es que es este código el que tengo que buscar, porque después SEAT puede que exista en otros lugares. La única manera de que uno sepa seguro que está buscando la buena SEAT es teniendo el ID de la empresa o el VAT number. Entonces uno puede venir aquí y verificar que sí, es este. Estela, perdóname Sí. que te interrumpa. Es que una de las cosas que me interesa a mí es lo de Mergers and Acquisitions. ¿Me puedes repetir, si no te importa, dónde se buscaba eso? Sí, está aquí, ¿ves? En News and Deals.
in mergers and acquisitions. Vale, en News and Deals. Fenomenal, Aquí, gracias. aquí abajo. Fenomenal. Vamos a ir capítulo a capítulo igualmente. Por ejemplo, llego al capítulo información financiera. Aquí realmente hay muchos valores. Como en vuestra configuración está puesto que queréis que os den los valores en dólares, está usando un cambio entre euros y dólares. Es tan fácil como venir aquí y decirle no, enséñamelo en euros. También se puede, esto lo encuentro muy grande, esta tabla, y a veces mucha gente me dice, no, es que yo solo quiero mirar los últimos años. Es tan fácil como add, remove columns, y me pongo aquí a sacar columnas para solo mostrar las que me sean relevantes. Quiero decir, hay gente que no necesita ir 20 años atrás. También otra cosa útil es que uno puede venir aquí y decirle, mira, enséñamelo en euros. Pero esto os va a cambiar una columna a euros. Quiero decir, no se está realmente cambiando toda la configuración del sistema. ¿Lo ves? Yo ahora he cambiado una columna a euros. Después, si os interesa realmente que todo aparezca en euros, os recomiendo venir aquí y lo cambiáis. Otra cosa útil, uno cuando hay el hiperenlace puede clicar y puede ver de dónde viene el cálculo. Se le abre la pequeña ventanita. Y antes de irme, a veces está interesante mirar esto. ¿Qué significa? Veo Consolidated Annual Report, veo Unconsolidated Local Registry Filing. Esto es el registro. La empresa, cualquier empresa, tiene que ir al registro y decir cuánto ha ganado por temas de impuestos. Esta información que se ve aquí justamente viene del registro, tal cual como está escrito. Unconsolidated significa que no cubre la parte financiera de las subsidiarias, de las participadas. Ups, llega alguien. Okay. Si yo ahora cambio, por ejemplo, y pongo consolidated, veréis los valores han cambiado. Significa que ahora sí que está incluyendo la información de las subsidiarias y viene del annual report. Entonces uno puede elegir si prefiero mirarlo del registro, si prefiero mirarlo del informe que ellos dan a sus accionistas, si quiero que incluya o no incluya a las subsidiarias. A veces hay como 4 opciones aquí y uno puede dedicarse a compararlas. Entonces, llegamos al Global Standard Format. ¿Qué significa? Aquí es trabajo de Moody's de decir, bueno, ups, hay alguien que se conecta con el iPhone. Es trabajo de Moody's de querer comparar una empresa que a lo mejor está en Japón con una empresa que está en España y por ley no van a tener que las dos sacar o decir la misma información. Entonces, aquí hay un trabajo de la tabla es estandarizada, ya no es lo que el país le pide, sino hay un trabajo detrás y no importa qué empresa busquéis de qué país, la tabla es la misma. Entonces, si no se sabe, pues NA y ya está. Mismo que antes, se puede añadir columnas, se puede mirar de dónde han sacado la información. Después aquí tenéis bastante información financiera. Claro, uno se puede dedicar a mirar los ratios, a mirar lo que vosotros consideréis. Después voy avanzando. Hay capítulos de los que tenemos información, hay capítulos que veréis que si son empresas pequeñas, a lo mejor no tienen notas. Aparece a veces, por ejemplo, los company ratings. Si no es una empresa pública que tenga accionistas,
quiero decir, a lo mejor no tiene ratings. Entonces, por eso os puede ocurrir que hay empresas que sí que tienen datos en algunos capítulos y hay otras que no. Ups, también se conecta. El capítulo de Cyber Risk, esto es Moody's, que tiene como una partnership con una empresa que se llama PitSite. Entonces se dedican a mirar cuál es la seguridad de cara a la ciberprotección que cada empresa tiene. Entonces realmente revisan muchos... Ups, voy a hacer un minuto aquí. Revisan muchos datos de cada empresa, tipo conexiones que tienen entre ellos, y uno puede mirar el modelo, si es tan fácil como clicar aquí, para realmente comprender cómo es que hemos llegado, que SEAT en nivel de ciberseguridad está en un nivel medio y no está en lo mejor. Realmente aquí da mucha información de cómo está calculado, la información que hay detrás. Después, no sé si entra en vuestros estudios realmente saber la seguridad de las empresas, pero sí que puede afectar después a la parte financiera. Si la gente piensa que no es del todo segura, no va a querer invertir y bueno, hay gente que le interesa esto. Stocks, si la empresa tiene acciones, uno puede sacar información, lo mismo de deuda, no deuda. Realmente esto es, os invito a cada uno de vosotros a decir, a mí este capítulo me interesa o este no me interesa, e ir comparando. Yo creo que la mayoría de gente me acostumbra a pedir por los directores. Por ejemplo, si yo ahora pongo directores actuales, me va a aparecer una lista de 9 y aquí veo varios nombres. Uno puede querer decir, bueno, a mí me gusta saber esta persona si trabaja en otra empresa, porque si la otra empresa ha ido mal, pues esta seguirá, ¿no? Uno puede clicar encima y ver un poco el perfil de la persona. Por ejemplo, yo veo que este señor tiene 3 roles en 3 empresas y después uno puede clicar encima de la empresa y pues ver los datos financieros de la otra empresa para ver si esta va a seguir los mismos pasos. Quiero decir, ahí cada uno hace su deducción, su análisis. Pero bueno, es útil al menos saber que uno puede clicar encima del perfil y ver si la persona está involucrada en otras empresas o no. Si la persona está sancionada o está en una lista de Public Exposed Person, os queda como marcada. Y uno puede ir a ver si realmente hay algo negativo detrás o no, porque claro, hay clientes que me van a decir, bueno, es que si esta persona está sancionada por la razón que sea, obviamente va a afectar a mi empresa, quiero sacar mis acciones. Ups, vale, otra persona. Algo que también os podría interesar es de dónde viene la información. En este caso, source informa es que nos ha dado la información y si es actual o no. En este caso es de enero de 2024, es decir, que estamos casi seguros que esta persona sigue siendo el presidente, que me parece que ha ido muy rápido. Hola Estela, buenas tardes. Yo tengo una duda. Toda esa información que estás mostrando de los resultados financieros y todo ello, ¿también se puede exportar de la página, por así decirlo? Por ejemplo, si yo filtro por país o por ciudad y me aparecen todas las empresas, pero me gustaría exportar, por ejemplo, todas las empresas con todos estos datos y evitar estar entrando uno por uno. Claro, lo que hace mucha gente es básicamente cuando uno va a la lista de resultados, por ejemplo, ahora si vuelvo a la tabla, aquí añades todas las columnas que te interesa.
Si a uno le interesan los directores, por ejemplo, y he visto tablas que tienen 100 columnas, porque, claro, lo que tú dices, yo tengo que entrar espérate, sí, yo, claro, tengo que entrar persona a persona, empresa por empresa y descargar el informe. Realmente es verdad que yo entiendo que es un gran esfuerzo. Entonces, uno puede venir aquí y dedicarse a añadir columnas. Yo, por ejemplo, ahora estoy añadiendo los directores. Por ejemplo, había entrado a lo que era datos financieros, pero no me salía todos los campos que tenías. Por ejemplo, financieros. ¿Qué información, por ejemplo, te interesaría? Del Global Standard Format para los bancos, por ejemplo, la balance sheet. No sé si te acuerdas, por ejemplo, aquí, cuando yo estaba en el informe datos financieros, aquí tengo la parte de assets, tengo la parte de liabilities, entonces cuando yo estoy aquí añadiendo columnas, puedo decir, añádeme la parte financiera, Global Standard Format, y después dime, bueno, es el balance sheet obviamente, y tengo que decir assets, liabilities, ¿qué me interesa tener? Y dentro de, si te acuerdas de la selección, por ejemplo, de assets, habían un montón de filas. Tengo que decir qué fila voy a añadir como columna. Entonces, la cuestión, por ejemplo, Total Earning Assets, si añado esto, bueno, en este caso no había nada. Pero es esto, si uno no quiere ir realmente uno a uno, porque claro, si no sería ir a uno y clicar aquí el PDF, decir, no, descárgame todo el libro con todos los capítulos. Si no, claro, uno puede decir, no, descárgame que el capítulo de financials. Quiero decir, también es posible. Pero yo entiendo que si uno tiene que analizar 200 empresas, no vas a ir entrando uno a uno. Entonces, el objetivo es crear las columnas que sean necesarias y después grabar la vista. Por ejemplo, yo ahora que he añadido estas dos columnas, me aparece aquí, ¿quieres grabar la vista? Y digo, ok. Y digo, por ejemplo, view con la city, que le añadió la city antes y le añadió ahora los assets, por ejemplo. Y ahora tengo aquí mi vista y la puedo poner con la estrellita. Significa que cada vez que yo busque, use mis filtros y vaya a los resultados, se me van a mostrar las columnas que yo he decidido en la vista que acabo de poner como favorita. Entonces es una manera de tener una visión global sobre todo. Y de aquí la gente se lo exporta en Excel. No, aquí no. Perfecto, gracias. Entonces, estamos dentro del informe. Solo deciros, bueno, lo mismo, si uno quiere descargarse algo en particular, por ejemplo, la información financiera, la gente se acostumbra más bien en Excel. Uno pone Current Chapter, que es el capítulo de información financiera. Si no, PDF. Y aquí lo mismo, puedo decir, digamos que me interesa la información financiera de todas las empresas. Pues puedo poner All Companies de mi búsqueda. Si quiero que me las exporten en un fichero diferente, me va a hacer 300 Excels. Digamos que lo dejo así. Pongo a exportarse y me dice que no, 50 empresas, vale. Bueno, sería cuestión de elegir un range. Elígeme de la 0, bueno, de la 1 a la 50 y expórtamelo. Y aquí va a tardar un poco en descargarlo, pero es una manera de decir, yo solo quiero la información financiera de todas estas empresas. Solo deciroslo es aquí en el Excel, elegir el capítulo que os interesa y el rango de empresas o si es una empresa, una empresa. Volvemos a los capítulos. Nos habíamos quedado en directores
Y hay gente que le interesan pues saber quiénes son los accionistas, porque son los accionistas, una empresa se va a mover en una dirección o en otra. Es tan fácil como ir a la zona de corporate ownership, current shareholders, y aquí uno ve quiénes son los accionistas actuales y ya se descargó el fichero. Y cuánto porcentaje tienen. Después, cómo de actual es la información, quién nos la ha dado, en este caso es lo mismo que antes, es Informa España, y tenemos un poco más de información. Como siempre, si nos interesa más información sobre los accionistas, es cuestión de jugar a añadir columnas. Después, os puedo contar sobre el Corporate Group. Es el grupo corporativo de la empresa. ¿Cuáles son como las empresas de la misma familia? Y aquí pues uno obtiene el nombre. Entonces, ¿cómo funciona? El programa va a buscar quién es la empresa madre de la empresa que yo he buscado. En este caso me dice, pues mira, la empresa madre es la familia Pospier. Entonces, cómo funciona es que después el sistema va a buscar qué otras empresas tienen la misma empresa madre que SEAT, SAO. Entonces, en este caso he encontrado todas estas que tienen al final la misma empresa madre. Lo mismo, qué porcentaje tenemos y a qué distancia están de la empresa madre. Entonces, por ejemplo, si yo ahora clicase así, puede ver esta empresa pertenece a esta y esta acaba perteneciendo a la familia Porsche. Estos serían 2 niveles de propiedad. ¿Qué más os puedo enseñar? Geográficamente uno le puede interesar dónde está la empresa, te hace una visión general. En este caso he elegido el grupo corporativo, es decir, va a coger la lista que hemos visto aquí antes en Corporate Group y va a buscar, pues en Corporate Group había una columna que decía tal empresa está en tal país, ¿no? Aquí, Deutschland. Entonces me las va a coger y me las va a dibujar en un mapa. Eso es para saber, también da un poco la idea si la empresa es internacional o no. ¿Qué más os puedo contar? Subsidiarias, también lo podéis ver en el Corporate Group, el único Corporate Group se ven desde las empresas como hermanas o aquí, bueno, subsidiarias está más abajo. Se ve lo mismo, porque en el Corporate Group uno puede ir abriendo como, enséñame las hijas de estas, y llega a ver la misma tabla. ¿Cuánto tienen de porcentaje? Siempre hay un poco la misma información. Entonces, llegamos ya al final. Hay un capítulo de News and Deals. Aquí información que puede haber aparecido en las noticias sobre esta empresa. Y después, si hay adquisiciones que han aparecido en el mercado. En este caso, antes he visto que no había nada. Pero bueno, es cuestión depende del ejemplo que uno utilice y va a encontrar o no va a encontrar. Entonces, creo que hemos recorrido un poco lo que se llama el libro de una empresa. Ahora os voy a solo mostrar que uno, bueno, lo hemos visto, puede exportar la información, puede cambiar la información y puede crear alertas. Si yo, por ejemplo, fuese un accionista y quiero que me envíen un email el día que esta empresa
tenga un nuevo accionista o tenga un nuevo director, porque me puede afectar, lo que haría es clicar aquí en la campanita y poner, decir, bueno, edit now y cuándo quiero recibir un email, ¿no? Y uno tiene que definir, digo, por ejemplo, envíame un email si la empresa cambia de nombre, envíame un email si cambia de dirección. Por ejemplo, yo aquí puse si cambia de directores. Entonces uno elige, realmente también uno tiene que ser selectivo porque pueden spamearle mucho. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy borrando cosas que tal vez no me interesen. Y, por ejemplo, Mergers and Acquisitions, podría ponerle que haya un adquiridor. Entonces, apply. Después, ¿quién va a recibir el email? Esto ocurre que a veces varias gente puede estar interesada, sobre todo si es una empresa y es un equipo que trabaja en lo mismo. Uno tiene que definir cuándo quiere recibir email, porque sobre todo si uno lo hace para un set de empresas, ahora en este caso estamos haciendo solo para SEA, pero imagínate que yo quiero recibir una notificación por cada empresa que cambia de accionista. Realmente a veces se pone al mes, porque si no puedo spamear mucho. Email de quién lo quiere recibir y tan fácil como decir save y ya está. Está hecho. El día que haya un nuevo cambio que hayamos definido, estará aquí en alertas y me va a enviar un email. ¿Tenéis dudas de momento o vamos a las herramientas para comparar empresas? No, por ahora todo. Bien, Sí, sí, todo bien. perfecto. Siguiente capítulo, herramientas. Herramientas ya no es estoy focalizado en una empresa, ahora es quiero estudiar el mercado. Entonces, por ejemplo, uno puede crear tablas que le comparen, yo qué sé, países e industrias. Entonces pone en cada país qué industria hay. Por ejemplo, yo aquí hice un ejemplo antes, este es mi sistema, donde creé una tabla y puse empresas en España y aquí puse el sector. Entonces, me dice, por ejemplo, en el sector de la agricultura hay 75.000 empresas y podría clicar encima y ver el nombre. En el sector de la minería, tantas. Entonces, es este tipo de tabla y después, pues lo mismo. Todo parte de hacer una búsqueda. Hice la búsqueda de empresas en España, me dieron 3 millones y estos 3 millones me lo ha dividido en sectores. Si no quiero el formato tabla, quiero el formato gráfico, es tan fácil como clicar esto y si no me desloguea, me va a mostrar un gráfico. Pero creo que he estado demasiado rato fuera y me va a desbloquear. Vuelvo porque si tengo que esperar a que esto se cargue va a tardar un poco. Entonces, bueno, la tabla que os he enseñado ahora es por industria y país. Por ejemplo, uno podría estudiar, en lugar de poner solo España, puede mirar la Unión Europea. Entonces, en las filas tendría todos los países de la Unión Europea y ver pues, qué países hay más empresas de agricultura y qué países a lo mejor hay más empresas automovilísticas. Esto es una herramienta. Siguiente. Peer Analysis. Es para comparar empresas. Digamos, si yo, por ejemplo, quiero comparar Mercadona con Bravo, Carrefour y tal, lo que uno puede hacer es crear un grupo de empresas y lo compara con otras. Entonces, realmente es útil, pero claro, uno tiene que definir con quién quiero comparar mis empresas, porque si no, deducir cosas de ahí. Por ejemplo, Key Financials de Employees. En este caso, como yo tengo 4 millones de empresas que puse, las 300, aquí tengo el nombre de las 300 empresas de España que trabajan en el sector inmovilístico. Aquí tengo todos los valores financieros y uno puede poner
calculate values. Lo mismo, si uno no le interesan estas variables, viene aquí y dice, mira, no quiero comparar esto, quiero que en la tabla me enseñes pues otros ratios. Lo añado, quiero decir, al final estas tablas son súper customizables y es cuestión de que uno cambie las fórmulas que le interesa ver. Las filas, hemos visto cómo hemos llegado a tener estas filas, que es a partir de la búsqueda inicial. Y después ya uno pone calculate values y se pone a analizar la tabla. ¿Qué más os puedo enseñar? Agregación. Esto es cuando a uno le interesa sumar datos financieros de diferentes empresas. Realmente no voy a entrar dentro, pero bueno, vale la pena al final uno, si está muy metido en esto, jugar un poco. Y como os he dicho, aquí en la guía de la administración del administrador, como os he dicho al principio, hay un artículo de herramientas, cómo se usa el método de la agregación y está descrito paso a paso. Mi agregación es esto lo que buscaba, estructura. Realmente aquí cuando uno no sabe, espera, ya se me va a cargar. Cuando uno no sabe por dónde empezar, aquí tiene en los artículos que te van a crear gráficos, te van a crear tablas y uno se dedica a jugar con las diferentes variables. Ownership es una manera de ver quiénes son los propietarios de qué empresas y cómo están unidas estas empresas entre sí. Uno lo puede ver de cierta manera también dentro de la empresa. Por ejemplo, si ahora voy al informe de SEAT, yo aquí podría poner el corporate group, que hemos visto que son un listado de empresas que tienen la misma empresa madre. Hay una manera gráfica de decir, no me lo enseñes en formato tabla, enséñamelo en formato gráfico. Entonces, en este caso, no me lo enseña porque es que el corporate group es inmenso. Hemos visto que no sé cuántas empresas tienen, pero una manera de demostrar esto y te muestra los enlaces entre las diferentes empresas. Si esta tiene 20% de esta, entonces se ven en todos en las líneas que unen las diferentes empresas. Un poco serían, como aquí en los accionistas se ve que este tiene 100% de este, es un poco lo mismo, pero de cara a cómo están unidas las empresas. Y cuando la cosa se vuelve muy complicada, porque hay estructuras que son en círculo, una posee la otra y la otra y no sabes quién es la empresa madre, el Ownership Explorer te puede ayudar a ver gráficamente, a ver dónde estamos, ¿no? Batch Search, esto solo le interesa a la gente que tiene un Excel con 300 empresas a buscar. Y yo, sinceramente, no quiero ir aquí una a una, buscar el nombre, clicar encima. Si uno se quiere hacer la vida fácil y tiene un Excel, puede importarlo y esta es la opción. Importo un Excel con empresas en cada fila y entonces el sistema la reconoce y me va a decir, ok. Y entonces ya te aparece en la tabla de resultados. Es una manera de evitar buscar una por una. ¿Qué más? Yo creo que he mostrado un poco todas las herramientas que hay. Y ahora ya sería ir a las alertas. Como he dicho, por ejemplo, nosotros hemos puesto una alerta en SEAT. También uno puede hacer una alerta en la búsqueda. Por ejemplo, si yo soy un inversor y solo invierto en empresas de inteligencia artificial,
podría buscar empresas inteligencia artificial España y pongo una alerta para el día que haya una nueva, que yo reciba un mensaje. Eso es otra idea. Entonces, aquí llegamos a la parte de alertas, la hemos mencionado hacer exportaciones, que hemos exportado aquí un fichero antes, y parte de configuración. Configuración, ¿qué os puede interesar? Por ejemplo, hay gente que me dice, yo quiero que el año de corte sea en enero. Uno puede, cuando mira la información financiera, puede decir cuándo es el año de corte. Esto es algo que es relevante. Si os interesa información financiera, cómo se muestra en la plataforma, ¿qué más os puede interesar? Creo que si os interesa cambiar el idioma, se puede poner en español, podría ser útil. Lo mismo con la moneda, la podéis poner en euros. Y creo que en general hemos mencionado todo. Por ejemplo, esto ya son realmente detalles. Si uno quiere exportar el fichero con otro nombre, pues se puede configurar. Entonces ahora creo que os voy a dar la palabra a vosotros para que me digáis qué usos le veis en la plataforma y cómo veis que la podéis aplicar, o si tenéis alguna duda, yo quiero hacer un proyecto sobre esto y no sé qué herramienta usar, podemos hacer un debate. ¿Qué os parece? Pues sí está súper interesante para cualquier tipo de proyecto, saber cómo está el mercado en general, específicamente sobre un país o un segmento como tal. Entonces creo que, bueno, de mi lado sí está muy útil. Hmm. No sé los demás qué opinan. ¿Usaríais la herramienta yo tengo, bueno, he dado formaciones a otras universidades, he visto estudiantes que lo usan para hacer tesis, entonces realmente hay como muchos diferentes usos. Después tenemos empresas que usan la herramienta pues para buscar inversores. Yo busco un tipo de empresa y me interesa invertir en un tipo de empresa particular o ¿cómo lo veis vosotros de cara me imagino que es más a nivel de estudio, de hacer una tesis? ¿Cómo lo veis? Silencio, ¿no hay dudas? Si Creo, no, creo que no. pues si no tenéis dudas, yo os he mostrado todas las opciones que tiene la herramienta así en general y creo que ahora es cuestión de que juguéis con ella